Dale sonido, por favor. Rogarle, señor presidente, me inscriba en rectificación de hechos, por favor. Senador, sonido en el escaño del senador Miguel Romo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera solicitarle, en los términos del reglamento, en su artículo 92, que someta, por favor, a la consideración de esta soberanía si este asunto está suficientemente agotado y discutido. Secretaría, sométalo, pero es el 91, no el 92, senador. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra lo suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, señor presidente. Sonido en el escaño del senador Gil. Señor presidente, antes de que usted llamara a la votación, le solicité la palabra para responder al senador Peter. En consecuencia, le ruego me dé la oportunidad de darle respuesta. Senador Gil, yo le pregunté y estaba seguro que a lo mejor era una alusión personal, lo cual no podía yo someter. Dos, tenía una lista de oradores, no solo a usted, sino también a la senadora Angélica de la Peña y al senador Pedrosa, y el artículo dice que cuando hay, le doy lectura al artículo 91, esto no fue una... Pedraza, perdóneme. De la senadora Angélica de la Peña y el senador Pedraza estaban inscritos también para hechos, para rectificación de hechos. Se solicitó, en términos del artículo 91, que yo pediré que se diera lectura, de si estaba suficientemente discutido. Si el Pleno hubiera dicho que no, seguiríamos discutiendo. Es para el tema. Le doy el sonido al escaño del senador Corral, por favor. Muchas gracias. Ya sabemos del comportamiento que el PRI quiere seguir teniendo en esta asamblea para nosotros. Y me parece que están cometiendo un enorme error, Gamboa, un enorme error. Se puede agotar la discusión de un tema. A un parlamentario no se le puede violentar por reglamento su derecho a rectificación de hechos. Eso no, porque ustedes no tienen ningún derecho a violar el reglamento. El señor Gil tiene derecho a hacer la rectificación de hechos con relación a la intervención de Ríos Peter. Él tiene dos derechos, o hacerlo por alusiones personales o por rectificación de hechos. Senadores, por favor. Hemos tenido un debate largo en este orden. Sonido en el escaño del senador Gil y sonido en el escaño del senador Romo. Y sonido en el escaño del senador de Médicis, en ese orden. Lo dice bien el senador Javier Corral, está en el reglamento y es un derecho que le asiste a los integrantes de asamblea poder tomar el uso de la voz en la tribuna para responder a la afirmación de hechos o a las alusiones personales. Me llama poderosamente la atención que el PRI esté evitando que un senador de Acción Nacional le dé respuesta a una alusión del senador Ríos Peter del PRD. Debiera manifestarse la neutralidad del grupo parlamentario del PRI y permitirme darle respuesta, porque lo solicité con total oportunidad. Yo entiendo que no quieran seguir la discusión sobre la deuda, yo entiendo que no quieran seguir la discusión sobre la reforma fiscal, yo entiendo que no quiera los 11 senadores del PRD que sigamos diciendo en qué consistió su acuerdo político para votar esta reforma. Yo entiendo que eso suceda, pero señor presidente, el reglamento me asiste y usted lo sabe. Senador Romo. Gracias, señor presidente. Solamente para fundamentar y sustentar, le ruego que la Secretaría pudiera dar lectura
al artículo 92 en su primera fracción, si es tan amable. 92, insisto. Un momento, secretario. Senador de Médicis. Solamente para leer el artículo 91 en su numeral 1, dice: el presidente, tomando en consideración el desarrollo del debate, informa sobre la lista de oradores, que fue lo que hizo, pendientes en el uso de la palabra, y anuncia que al agotarse dicha lista ordenará preguntar al Pleno si el asunto considera suficientemente discutido. Es decir, hubo varios que solicitamos la palabra, usted nos anunció, y antes de agotar la lista de oradores, por una solicitud de un senador, usted se salta el artículo 91, presidente. Yo le pediría que nos permitiera hablar, porque se están haciendo aquí verdaderas situaciones que es importante que se aclaren por el bien del Parlamento, por el bien del Senado. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, señor presidente. Para solicitarle que me retire de la lista. No voy a contribuir a seguir discutiendo necedades. Me parece que tenemos que elevar el debate en el Senado de la República, aunque tengamos diferencias. A veces nosotros hacemos alianza con ustedes, o ustedes hacen alianza con el PRI. Eso es lo normal en una democracia. Entonces, por favor, retíreme de la lista y ojalá que sigamos el curso de la discusión. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Primero, presidente, rogarle a la Secretaría se nos informe si la reserva del senador Delgado ha sido admitida a discusión. Solamente eso. Primero, por ordenar el debate, no ha sido admitida. Usted generosamente otorgó la palabra antes de ser admitida a discusión la reserva. Así es que este debate puede darse de manera ordenada una vez que el Pleno haya votado que es admitida a discusión. Es lo que procedería en este caso. Gracias, senador Barbosa. A ver, no, estaba la reserva del mismo artículo segundo del proyecto de decreto del senador Mario Delgado Carrillo, que no fue admitida, y había una reserva del senador Roberto Gil Suárez para el mismo artículo. Y se hacen votaciones por separado en cada una, como hemos llevado a cabo en cumplimiento del reglamento. Por favor. Con la misma lógica, si ya están presentadas las reservas, que se vote acá en el Pleno si se admiten a discusión. Sonido en el escaño del senador Delgado. Perdón, presidente, para hacer una corrección, mi propuesta no ha sido votada. No. Antes de que someter a votación, usted rectificó y le dio la palabra al senador Gil. No ha sido votada. No, ya íbamos a votar en tablero. Así fue que hasta reaccionó el senador Gil, pensando que con la votación en el tablero anulábamos su reserva, la cual le pido disculpa porque en el script no venía una lista aparte, y entonces le otorgó para presentar su reserva el senador Roberto Gil. Y el de usted, en forma de votación económica, no fue aceptada su propuesta. Estamos en el trámite de la propuesta de reserva del senador Roberto Gil. Solicito a la Secretaría de Lectura de la reserva del senador Roberto Gil Suárez. No, estoy aclarando ahorita, nomás sabiendo para saber exactamente cómo hay dos reservas específicas y tenía el derecho de desahogarse de forma separada. Secretaría, por favor, dele lectura a la reserva del senador Roberto Gil Suárez. Doy lectura a propuesta. Con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la mesa directiva registre reserva para su discusión en lo particular y en su caso supresión al artículo segundo del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo segunda. Está proponiendo la supresión de un artículo. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Secretaria, nada más le había dicho que le diera lectura, Perdón, secretaria. Sonido en el escaño del senador Gil.
quiero que quede clarísimo cuál fue el procedimiento de las dos reservas, que existía un procedimiento que terminó con la votación en forma económica de que no se aceptó la propuesta del senador Delgado, una disculpa senadora, y que el senador Gil tenía derecho de presentar su reserva y desahogarse en ese término. En la presentación de su reserva se vino el debate con respecto a rectificación de hechos de varios senadores. Sonido en el escaño del senador Gil. Señor presidente, cuando usted me explicaba el trámite que le iba a dar a mi solicitud de tomar la palabra, dijo que había supuesto que yo había pedido la palabra por alusiones personales. Si eso facilita el otorgamiento del trámite para que yo pueda ir a la tribuna del Senado de la República, le ruego que lo dé con ese carácter. Yo creo, en mi punto de vista, senadores y senadoras de la República, que cuando los hechos son públicos y notorios, implícita y explícitamente sí se hacen alusiones personales. Yo por eso lo dije aquí abierto, ya me habían acercado que se hiciera suficientemente discutido el trámite. El de hechos no comparto la opinión que está sobre el Pleno si se hacen o no se hace la consulta de si está suficientemente discutido, porque los hechos van implícitos sobre el debate del tema que gría entre a favor y en contra y la resolución de la votación. La excepción, en mi criterio jurídico, es la alusión personal, en la cual tiene de manera implícita e explícita siempre un senador su derecho, tanto en ley orgánica como reglamento, de aclarar la imputación. Por eso dije, de forma espontánea, cuando tomó la palabra, que no iba a someter a votación, que ya me lo habían solicitado por miembros del PRI a través del senador Romo antes de utilizar la tribuna, que le iba a dar la voz al senador Gil porque si era para alusiones se tenía que desahogar porque era su derecho y después se tomaría votación. Para efectos prácticos, la Asamblea ya se pronunció que está suficientemente discutido, pero se le da derecho al senador Gil solo para ese efecto de la rectificación de hechos. Vaya que costó trabajo. El debate era sobre el contenido del dictamen. Yo vine a discutir que el PRI y una expresión del PRD, 11 senadores, se habían puesto de acuerdo para modificar el endeudamiento en 2013. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco que hubo una aprobación por parte de integrantes de la Comisión de Hacienda que forman parte de la bancada del PRD? Las sociedades que avergüenzan son las que tienen mala conciencia. Están en su derecho de hacer acuerdos con una bancada o con otra. Están en su derecho de pactar con el gobierno. Están en su derecho de redactar sospechosos transitorios donde se prevén asignaciones presupuestales para el Estado de Guerrero. Están en su derecho. Pero eso no significa que sea correcto. Eso no significa que sea legítimo. Eso no significa que ustedes no tengan que venir a rendir cuentas sobre lo que acordaron. Porque este debate parlamentario se trata de eso, de hacer públicos las posiciones de cada uno y que los ciudadanos puedan saber y conocer qué posición tomó cada partido político y cada senador en lo individual frente a una reforma de esta naturaleza. Sí, señor Ríos Peter, es deber de sus compañeros senadores decir que usted logró un transitorio en el que se establecen asignaciones presupuestales, que usted logró en esta negociación una serie de recursos. Y usted dice, senador Ríos Peter, que el PAN viene a defender privilegios. A eso vengo a responder. ¿Por qué el otro no lo voy a responder? Porque se ve que usted no conoció los acontecimientos. Dice usted que el PAN viene a defender privilegios. Si usted considera que defender la deducibilidad de las prestaciones de los trabajadores es un privilegio, con mucho honor y con mucho orgullo venimos a defenderlo. Si usted cree que defender la industria que genera millones de empleos bien pagados en la frontera es venir a defender un privilegio, sí, senador, lo venimos a defender. Si usted cree que venir a defender a la industria maquiladora y a los empleos que genera es un privilegio, aquí estamos para defenderlo y damos la cara. No nos escondemos, senador Ríos Peter, lo hemos dicho durante muchos días. Yo podría
venir a cuestionar, por ejemplo, la configuración técnica del impuesto al dividendo, el hecho de que no se comprendan los dividendos por los recursos gestionados. Y solo le quiero recordar en esta tribuna, senador Ríos Peter, que para acusar a algún compañero se deben tener las pruebas. Para hacer eco de acusaciones no solamente se requiere valor en la tribuna o tener la ocasión de hablar en esta tribuna, se requiere también conocer los hechos. Un hecho como la francachela en la que usted estaba el 13 de septiembre, mientras Guerrero estaba en plena lluvia. Tiene el uso de la tribuna del senador Ríos Peter para alusiones personales. Mientras los senadores se sigan haciendo alusiones personales, tienen derecho, y así se... Hubo alusión personal aquí. Con su permiso, señor presidente. Bueno, este debate que he tenido con varios compañeros del Partido Acción Nacional en varias ocasiones, y con mucho gusto también lo tendría con el senador Lozano, porque lo veo insistente, por eso lo cito, por si quiere que aquí le entremos al debate. Lo pongo en tesitura para evitar ahí donde lo ha llevado el Partido Acción Nacional y ahí donde señalé en mi intervención anterior que me apena que un partido de la trascendencia y la importancia como la de ustedes haya llevado el tema del debate de los impuestos. Y quiero explicar, porque lo comentaba ya en la ocasión anterior, este debate, esta reforma hacendaria tiene que ver con cómo concebimos al país, con cómo vemos al país. Ustedes tienen una forma de entender al país, nosotros, 11 personas, 11 senadores y senadoras, yo en la Comisión de Hacienda, tenemos una forma diferente de entender al país. Yo concibo un país como senador del sur que soy, como senador por el estado de Guerrero que soy, que tanto le duele en todas las intervenciones que tiene el Partido Acción Nacional. Estoy convencido de que una reforma hacendaria tiene que poner al sur del país, a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, a las zonas más pobres del país, en el centro del debate. Si queremos un país que logre verdaderamente ser la potencia que estoy convencido que estamos convocados a hacer, pues no podemos seguir viendo solamente las mismas zonas de siempre, ¿sí? Por eso yo les pediría, o les hubiera pedido, un debate de más altura. Cuando yo les digo que ustedes defienden los privilegios, me refiero a cuestiones como las que plantea el senador Gil en el siguiente sentido. Bueno, ustedes traen la defensa, o la supuesta defensa, de la deducibilidad de los trabajadores a las prestaciones, bajo una forma en la que conciben las relaciones laborales. Ustedes conciben las relaciones laborales para que los salarios se mantengan estancados, y sea a través de las prestaciones como se lleva a cabo la relación contractual. Ustedes han preferido que los salarios se mantengan estabilizados durante décadas, que la gente no pueda tener un salario que al incrementarse en el tiempo les permita tener una mejor pensión. ¿Para qué? Para que sea a través de vales de despensa o a través de otro tipo de programas, como a través de esa deducción que estamos quitando, se le pague al empresario, al patrón, algo que debería estar absorbiendo y que es parte de nuestro marco jurídico constitucional en materia laboral. Ese es el debate, senador Gil. O que en el caso del impuesto a la frontera, vuelvo a poner mi posición sobre el particular, si no le dio seguimiento usted cuantas veces le expuse, porque seguramente tampoco le dio seguimiento en la tele porque no estaba usted aquí. A mí me parece que el tema del impuesto a la frontera abrió la necesidad de hacer una discusión no de campaña política, sino de si verdaderamente los precios que se tienen en la frontera, que no son diferentes a los que se pagan en la Ciudad de México, había una mejor forma de hacer las cosas. Si era homologando la tasa del IVA para que todos paguen igual, la gente de Acapulco, que tanto le duele en su intervención, que es la que yo represento aquí como senador por el estado de Guerrero, que pague lo mismo que la franja fronteriza, en vez de que se lo queden unos cuantos comerciantes que en lugar de trasladárselo en precio al consumidor, se lo están quedando y no lo están declarando. Ese es el debate técnico. Ese es el debate técnico. Yo hubiera esperado que ese fuera el debate que hubiéramos podido dar.
Esa es la posición que yo tengo y es el voto que de manera transparente he dado. Y yo no entiendo por qué le afecta tanto que el Partido de la Revolución Democrática, 11 senadores y senadoras que creemos en esto, hayamos votado para garantizar una reforma que evite esos privilegios. Entonces, cuando hacen un debate que solamente se va al ataque personal, que solamente se va a la diatriba, perdónenme, lo que me deja a mí es la impresión que he venido manteniendo, que se desenmascara ese supuesto discurso de querer defender a las clases medias, y a final de cuentas lo que queda en evidencia es que quieren seguir defendiendo esos pequeños nichos de interés que por alguna razón quieren mantener. No se mantendrán, porque por eso tenemos la mayoría de los votos, y los he escuchado decir, y lo cito nuevamente, senador Roberto Gil, ¿sí? Usted habla regularmente de democracia, habla regularmente de partidos políticos, entonces ¿por qué en su intervención le causa tanto efecto y tanta molestia? Pues que sea a través de los votos y la democracia, a través de una mayoría parlamentaria, como se esté logrando una ley de ingresos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ríos Peter. Antes de darle sonido al senador Lozano en su escaño, les quiero decir que ya esta presidencia, por alusiones personales, no va a dejar que se reviva el debate en donde ya se fue suficientemente discutido. Una alusión personal es específicamente a su persona. Tiene uso de la... denle sonido en el escaño al senador Lozano. ¿Para qué efecto? Bueno, obviamente para alusiones personales. Desde aquí, desde mi escaño, por favor. Para alusiones personales, por favor, senador. Lo mencionó, pero para alusiones personales, no reviva el tema específico. Mire, nosotros no ofendimos al senador Ríos Peter. Él fue el que subió a tribuna a agredir al Partido de Acción Nacional. ¿Sí? Lo único que estamos diciendo es que hemos fijado una posición muy respetuosa desde un principio de que no estamos de acuerdo con esta reforma fiscal. No nos espantan los acuerdos políticos, se valen, para eso está el Parlamento, para eso es un Congreso de pluralidad. Pero cuando esos acuerdos políticos se hacen con cargo al dinero de los contribuyentes, hay una inmoralidad. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Yo entiendo muy bien que hoy el senador Ríos Peter afanosamente esté buscando salvar su integridad y su moral, perdida en tan solo 72 horas. Pero ahora lo único que le quiero decir es que el que tiene que darle explicaciones a Guerrero y a todo el país es él, no nosotros, por actitudes tan mezquinas, por esta aplastante mayoría que ya ni siquiera nos quiere dejar hablar, es precisamente que están obteniendo la votación necesaria para sacar adelante una reforma, pero que es una reforma profundamente injusta e inoportuna para México. No le voy a responder como él quisiera que le respondiera. No nos vamos a enganchar más con él. Pero en su conciencia lleva que quien actuó incluso contra su propio partido de manera inadecuada fue el propio senador Ríos Peter. Les cuento. Gracias, senador. Pido a la secretaría. Vamos a pasar esto, si los senadores y senadoras lo que van a hacer es hacerse ilusiones unos a otros al infinito, no, sí. Sonido en el escaño del senador Pablo Escudero. Yo les pido y les hago un llamado a mis compañeros senadores, les pido a mis compañeros senadores que seamos sensatos. La Cámara de los Diputados está esperando que mandemos este dictamen. Tienen un plazo constitucional. Les pido prudencia, se los pido por favor, acabemos con este debate, dejemos por respeto a la Cámara de los Diputados cumplir con una obligación constitucional que tienen. Están esperando este dictamen. Es cuanto. Última intervención, porque el criterio de la mesa es no hay alusiones sobre alusiones, e insisto, si los senadores quieren revivir, es solo y exclusivamente para la alusión personal, no tiene ya nada que ver con el tema de la reserva, Sonido en el escaño del senador Ríos Peter. Muchas gracias, señor presidente. Yo vuelvo a insistir, para ya no particularizar, con mucho gusto podremos continuar este debate, sin duda alguna, transparente y de cara, como a mí me gusta el debate. Yo se los ofrezco a todos y cada uno de los senadores y senadoras del PAN. Me preocupa el tiempo para que mandemos esto a la Cámara de Diputados. Sin duda alguna,
Solamente quiero señalar dos cosas, para que ojalá que este debate quede en la posibilidad de una construcción a futuro. Primero que nada, no se escandalicen de que cuando haya posiciones compartidas entre grupos parlamentarios se vote en consecuencia. No se escandalicen, porque seguramente habrá muchos más temas como el tema de la reforma política, y yo espero, y se los digo de corazón, que ahí, en vez de seguirse enganchando y patinando en este tema, se pueda construir cosas buenas para el país, cosas buenas para México, sin escuchar un lenguaje básico como mezquindad, como diatribas de ese tipo, que yo no acostumbro en el uso de la tribuna. El segundo, señor presidente, es decirle a los compañeros y compañeras que me parece que este ejercicio que hemos hecho el día de hoy, este amplísimo debate, deja enormes lecciones, deja lecciones importantes. Me queda claro que en el tema de los impuestos, para volver a subrayar la posición original que tomé de allá, la preocupación de lo que aprobemos el día de hoy va a ser qué va a hacer el gobierno con el dinero que le hemos aprobado. Va a ser cómo va a gastar ese recurso que implica pesos y centavos de la sociedad y la ciudadanía. De tal forma que en esa lógica, compañeros y compañeras, yo los invito e invito respetuosamente al Partido Acción Nacional, obviamente a los compañeros del PRI y al resto de las bancadas, que le entremos de fondo al tema de transparencia, que le entremos de fondo al tema del Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas y al tema del combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente. Por no haber sido aceptada la reserva del senador Gil, háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrese el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 2 del proyecto de decreto. ¿Qué pasa? ¿El sonido en el escaño del senador Delgado? Presidente, que nada más que se aclare el sentido de la votación. ¿Qué estamos votando? ¿Si la reserva del senador Gil o el artículo en sus términos? A ver, le explico mientras se está haciendo la votación, porque este trámite ya se terminó. Cuando hay dos reservas del mismo artículo, se someten a la consideración de forma de votación económica, primero si se admite discusión, o por tablero si 5 senadores o un grupo parlamentario lo respalda. Si no se admite a discusión, esa adición, reserva, modificación no surte efectos, queda en los términos del dictamen. La segunda reserva se hace la misma mecánica. Si se aceptara, cuando se abre, se vota con la modificación aceptada de una de las dos reservas o de las dos. En este caso, las dos reservas no se aceptó por parte de la Asamblea su modificación. Se está votando en términos del dictamen. Okay.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Yunes, a favor. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 60 votos en pro, 41 votos en contra y una abstención. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 2 del proyecto de decreto. Informo a la Asamblea que el senador Fidel de Médicis Hidalgo retiró su reserva al artículo único transitorio del artículo 2 del proyecto de decreto. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo único transitorio del artículo 2 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Ábrase el sistema por 3 minutos. En cuanto a la provincia, ahorita dile que ya se les voy a enviar por correo electrónico para que se empiecen a trabajar y en papel. Ya que se ¿No puede votar la senadora Blanca Alcalá?
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 63 votos en pro, 22 votos en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado el artículo único transitorio del artículo 2 del proyecto de decreto. Informo a la Asamblea que el senador Fidel de Médicis retiró su propuesta de adición de un artículo 3 al proyecto de decreto, con lo que se agota la materia de la reserva. En consecuencia, están aprobados los artículos 1, 2, 16, cuarto transitorio, el 2 del proyecto de decreto y el artículo único transitorio del artículo 2 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea, se ha recibido una comunicación de los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda en relación con el contenido del artículo 2, inciso J de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del proyecto de decreto aprobado en la sesión que iniciamos el martes por la tarde. El texto de comunicación está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría de Lectura la comunicación. Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Dice artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los alimentos de consumo básico, considerando su importancia en la alimentación de la población, que quedan comprendidos en este inciso. Debe decir, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los alimentos de consumo básico, considerando su importancia en la alimentación de la población, que no quedan comprendidos en este inciso. Es todo, señor presidente. En virtud de la comunicación que contiene una fe de ratas que solicita sancionar esta Asamblea, solicito a la Secretaría de Consulta de la Asamblea, se autoriza que se incorpore el asunto a la sesión para su discusión y votación. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se incorpore el asunto a la sesión para discusión y votación de la Asamblea. Quienes estén porque se incorpore, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación del asunto a nuestra sesión, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la solicitud de fe de ratas que solicitan los presidentes de las comisiones. Al no haber oradores, háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 66 votos en pro, 7 votos en contra y 10 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la modificación al artículo 2º, inciso J de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios contenido en el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Remítase a la Cámara de